Mi nombre es Mariela, y durante casi 10 años viví sin saber qué había pasado con mi hermano mayor, Julián. Una mañana simplemente desapareció, dejando atrás su caballo, su sombrero favorito y un hueco en nuestra familia que nunca volvió a cerrarse. La policía dijo que quizás se había ido por voluntad propia. El pueblo murmuraba que metió las manos donde no debía. Y mi madre prefirió no hacer preguntas. A veces, en lugares como este, preguntar es más peligroso que callar. Yo seguí con mi vida, o lo intenté, hasta que hace 2 semanas recibí una carta inesperada. Una carta sin remitente, escrita a mano, donde alguien me informaba que Julián, mi Julián, me había dejado sus tierras. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de tantos años, alguien decidió entregarme una herencia que jamás había sido mencionada? Y lo más inquietante, a la carta venía pegado un mapa, dibujado por él, marcado con una X enterrada en medio de la nada. La primera noche que fui allí, juraría haber sentido que alguien me observaba entre los mezquites. No sé si era el viento o si lo que Julián dejó bajo esa tierra aún respiraba en silencio. Pero esa X cambió todo. Porque lo que encontré enterrado no era simple dinero, no era oro, no eran joyas. Era el motivo por el cual mi hermano desapareció, y por el cual hay personas en el pueblo que preferirían que yo nunca hubiera regresado. Antes de seguir, suscríbete al canal y comenta desde qué país y ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando estas historias. Regresar al pueblo después de tantos años fue como abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Las calles seguían igual, las piedras gastadas, las fachadas encaladas, los perros dormidos bajo las sombras de los mezquites. Pero la forma en que la gente me miraba, eso sí había cambiado. Era como si cada rostro cargara un recuerdo que yo había olvidado, o un miedo que nadie se atrevía a poner en palabras. Apenas crucé la plaza principal, escuché cómo se cerraban 2 ventanas casi al mismo tiempo. Los saludos fueron cortos, tensos, murmurados. Unos pocos sonrieron por compromiso, otros simplemente giraron el rostro, como si mi presencia removiera algo incómodo. Mariela, la voz sorprendida de doña Teresa, la dueña de la tienda, sonó detrás de mí. Pensé que no volverías jamás. Tenía asuntos pendientes, respondí con una sonrisa que no me salía del todo natural. No quería explicar nada, no quería hablar de la carta, ni del sobre sin remitente, ni del nombre de mi hermano escrito en una caligrafía que no era suya, pero que conocía demasiado bien. Julián, mi hermano mayor, desaparecido hacía 9 años, 4 meses y 12 días. El pueblo había aprendido a guardar silencio sobre él, yo también. Pero aquel sobre amarillento había cambiado todo. Fui directamente a la notaría municipal. El edificio seguía igual de viejo y silencioso que en mis recuerdos. Al entrar, el olor a papel húmedo y madera añeja me envolvió, y por un instante sentí que volvía a tener 15 años, esperando fuera de la oficina mientras el notario discutía con mi padre sobre los papeles de la parcela. Don Ismael levantó la vista en cuanto oyó mis pasos. «Mariela», murmuró con una mezcla de sorpresa y incomodidad. «¡Qué inesperado!». Le entregué el documento sin decir una palabra. El hombre ajustó los lentes y comenzó a leer con detenimiento. Su ceño se frunció levemente. «¿Quién te envió esto?». «Llegó por correo, sin nombre, sin dirección, solo llegó». El notario pasó un dedo por la firma al final del documento, aunque en realidad no había firma alguna, solo una autorización legalizada años atrás, sin fecha clara. «Estas tierras», dijo finalmente, «no han sido reclamadas por nadie desde hace mucho tiempo». «Eran de mi hermano», respondí con firmeza. Don Ismael se acomodó en la silla. «Eso dice aquí, sí. Pero lo extraño es que no hay registro oficial de que Julián las haya comprado o recibido legalmente.
En los documentos antiguos figura otro dueño, un hombre llamado Esteban Rodríguez. Murió hace más de 20 años. Después de eso, nada. Las tierras quedaron en abandono. Abrí el mapa que venía dentro del sobre y lo extendí sobre la mesa. Este dibujo es de Julián, dije. Conozco su letra, y esta marca, toqué la X dibujada sobre el terreno. Sé que él la hizo. El notario guardó silencio durante unos segundos largos. Tu hermano pasaba mucho tiempo allí antes de desaparecer, dijo finalmente. Demasiado. Muchos en el pueblo decían que se obsesionó, que encontró algo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué cosa? No lo sé, bajó la voz. O quizá nadie se atreve a contarlo. Salí de la notaría con la sensación de que el aire del pueblo se había vuelto más pesado, como si cada paso que daba despertara algo que había estado adormecido durante años. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y púrpuras, y la luz alargaba las sombras de las casas como dedos inmóviles sobre la tierra. Las tierras heredadas quedaban a 2 kilómetros del pueblo, en una zona que casi nadie visitaba. Caminé por un sendero estrecho rodeado de arbustos secos y piedras oscuras que sobresalían del suelo como huesos antiguos. A medida que avanzaba, sentía algo extraño, no miedo, no nostalgia, sino una especie de reconocimiento, como si mis pies ya hubieran recorrido ese camino antes. Cuando llegué al punto marcado con la X en el mapa, me detuve. El terreno se extendía amplio, silencioso, cubierto de tierra reseca. No había casas, ni corrales, ni cercas, solo un espacio vacío, olvidado por todos, menos por mi hermano. Me arrodillé. La tierra estaba suelta en un pequeño círculo, apenas perceptible, pero lo suficiente para alguien que estuviera buscando. Pasé la mano sobre el suelo y escuché un crujido. No era una piedra, no era una raíz. Era madera, madera bajo la tierra. Con las uñas aparté la capa superior de polvo. Algo rectangular apareció. Una caja oscura, enterrada poco profundo, con una marca circular tallada en la tapa. Mi corazón golpeó fuerte. Era real. Mi hermano había escondido algo allí, algo que nadie debía encontrar. La levanté con cuidado. Era pesada, demasiado pesada para ser solo recuerdos. Mientras la sostenía entre mis manos, sentí una corriente fría recorrerme los brazos. Y entonces entendí por qué el sobre había llegado solo ahora. Alguien esperó casi una década para que yo encontrara esta caja. La pregunta era, ¿quién y por qué? La caja pesaba más de lo que parecía. La sostenía con ambas manos, mientras el viento levantaba pequeñas nubes de polvo alrededor de mis pies. El sol ya había caído por completo, y el cielo comenzaba a teñirse de tonos azulados, empujando al pueblo hacia la oscuridad lenta y silenciosa de la noche. Por un instante tuve la sensación de que no debía abrirla allí. Algo en el aire me decía que ese no era el lugar, ni el momento. Respiré hondo, apreté la tapa con los dedos y me detuve. Pensé en Julián, en su sonrisa tranquila, en las veces que me defendió cuando éramos niños, en cómo sabía siempre lo que yo sentía antes, incluso de que yo misma lo supiera. Y pensé también en su desaparición, en cómo durante años nos dijeron que él simplemente se había ido, pero yo nunca lo creí. Y sostener aquella caja enterrada en sus tierras me confirmaba que mi intuición no estaba equivocada. Me levanté con esfuerzo y comencé a caminar hacia el pueblo, cargando la caja contra el peito como si fuese parte de mí. O camino de volta parecía máis longo, talvez fosse o peso da verdade, ou o medo de descobrir o que había dentro. Cuando llegué a la casa que había alquilado para pasar la noche, cerré la puerta con cuidado. A casa era simples, de paredes de adobe e móveis antigos que rangían ao menor movimento. O silencio era tão profundo que parecía ouvir miña propia respiración reverberar contra as paredes. Coloqué la caja sobre la mesa. La observo por unos segundos.
La madera estaba marcada por el tiempo, golpes, rayones, manchas oscuras, y en la tapa aquella figura circular tallada a mano, una especie de espiral que cuanto más la miraba, más parecía moverse bajo la luz tenue de la lámpara. Deslicé los dedos por los bordes. Era fría, áspera, y tenía un leve olor a tierra húmeda. Intenté abrirla. Nada. La tapa no cedía, ni un milímetro, como si hubiese sido sellada por dentro. Busqué una herramienta en la cocina y encontré un cuchillo viejo. Inserté la punta entre la tapa y la base, haciendo presión. La madera crujió suavemente, pero no abrió. Entonces golpearon la puerta. Un solo golpe, fuerte, seco. Me paralicé. No esperaba a nadie. No conocía a nadie allí. Durante unos segundos, el silencio regresó, envolviendo la casa como un manto pesado. Me acerqué lentamente a la puerta, con el cuchillo aún en la mano. «¿Quién es?», pregunté tratando de sonar firme. No hubo respuesta. Abrí apenas una rendija. No había nadie, ni pasos alejándose, ni sombras en la calle, nada. Solo el viento moviendo la tierra y el gemido de una cuerda vieja en algún lugar del pueblo. Cerré la puerta con rapidez y aseguré la tranca. Volví a la mesa. La caja estaba ligeramente desplazada. Yo no la había tocado. Un frío me subió por la espalda. Me senté frente a ella, decidida. Si alguien no quería que la abriera, entonces necesitaba hacerlo aún más. Respiré hondo, ajusté la lámpara y empujé el cuchillo de nuevo entre la tapa y la base. Esta vez hice más fuerza, mucha más, tanto que pensé que la madera se partiría. Hasta que finalmente, crack, un sonido seco, profundo, como un suspiro atrapado durante años. La tapa cedió apenas 1 centímetro. Lo suficiente. La levanté despacio. Dentro había telas viejas, amarillentas, envolviendo algo. Las retiré con cuidado, sintiendo la textura áspera en mis dedos. Y entonces lo vi. Un cuaderno, pequeño, negro, con el nombre de mi hermano escrito en la portada. Julián. Mi corazón saltó. Las manos me temblaban al sostenerlo. Debajo del cuaderno había algo más. Un sobre rojo, lacrado con cera, muy antiguo, muy extraño. En la cera, la misma marca circular tallada en la caja. Y debajo del sobre, una pequeña bolsa de tela cerrada con un cordón. La levanté. Algo dentro hizo un sonido metálico. Por un instante, tuve la certeza absoluta de que no debía abrir nada de eso sola, pero algo dentro de mí, también enterrado durante años, despertó. El deseo de entender, de saber, de darle un cierre a la historia de mi hermano, de enfrentar lo que fuera que él había intentado esconder o proteger. Tomé el cuaderno, respiré fundo y lo abrí. En la primera página, escrita con la letra firme que yo conocía desde niña, estaba una frase que me cortó el aire. Si estás leyendo esto es porque ya no pude volver. Sentí los ojos ardiendo, pero no lloré. Pasé la página. Lo que encontré en estas tierras no debía existir, pero existe, y ahora tú vas a entender lo que yo entendí demasiado tarde. Un ruido seco sonó afuera, como pasos, lentos, arrastrados. Me quedé inmóvil. La casa parecía respirar conmigo, y supe, sin ninguna duda, que alguien más sabía que yo había encontrado la caja. Apreté el cuaderno contra el pecho. Esa noche sería larga y peligrosa. Pero una cosa estaba clara. La herencia de mi hermano no era un regalo, era un aviso. Y yo acababa de abrir la puerta a algo que llevaba años intentando salir. El diario pesaba poco, pero en mis manos parecía un ladrillo. No era el peso físico lo que me inquietaba, sino la sensación de que contenía algo vivo. Algo que había estado esperando mucho tiempo para ser leído. La lámpara proyectaba una luz tibia sobre la primera página, mientras la casa crujía suavemente, como si escuchara junto conmigo. Pasé al siguiente párrafo. Si decidiste abrir esta caja, entonces ya sabes que alguien te la entregó. No confíes en nadie, ni siquiera en quienes digan conocerte desde niña. Sentí un escalofrío espeso descender por mi nuca. Miré la puerta asegurada con la tranca. Miré la ventana ligeramente fabricada por el viento. Miré mis manos temblorosas. Volví al diario.
Todo empezó el día en que encontré la primera marca, una espiral, tallada en una roca detrás del mezquite grande. Levanté la cabeza lentamente. Una espiral, la misma que estaba en la caja. Continué leyendo. No sé quién la hizo. No sé cuánto tiempo lleva ahí, solo sé que no estaba la semana anterior. Mi respiración se volvió más rápida. Esa marca no aparece sola, Mariela. Alguien la pone, alguien la cuida, alguien la vigila. De repente, un golpe seco resonó en el techo. Un golpe fuerte, como si algo hubiese caído sobre las tejas. Cerré el diario instintivamente. El corazón me latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo desde afuera. Esperé, en silencio, en completa quietud. Otro golpe, más fuerte, más cerca de la ventana. Respiré hondo para no gritar. Abrí el diario apenas lo suficiente para seguir. Yo también escuchaba ruidos. Pensé que eran animales, hasta que dejaron de sonar como animales. Otra vez el ruido sobre el techo, pero ahora, lento, arrastrado, como si algo pesado se moviera por encima de la casa. Tragué saliva. No quise mirar hacia arriba, aunque todo mi cuerpo me pedía hacerlo. Seguí leyendo. Las tierras que heredaste no son solo tierras, son un límite, una frontera entre lo que la gente ve y lo que no quiere ver. El viento sopló fuerte, algo golpeó la ventana y la madera vieja vibró. «Tranquila», susurré para mí misma. «Debe ser el viento». Pero no lo era, lo sabía, lo sentía. Pasé a la siguiente página. La caligrafía de Julián había cambiado. Estaba más apretada, más ansiosa, más rota. Encontré la caja enterrada una noche de luna nueva. No la abrí, no tuve valor, pero supe que no estaba sola. Mis dedos temblaron. Mientras cavaba, escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos, como los de un niño que no quiere ser escuchado. Mis ojos se agrandaron, pero cuando me giré no había nadie. Una sombra pasó por debajo de la puerta, rápida, fugaz. Yo reculé un paso, otro más. La lámpara parpadeó. Me obligué a continuar leyendo. Mariela, si te dieron la caja es porque alguien quiere que termines lo que yo empecé. Pero escúchame bien, no confíes en esas tierras, no confíes en lo que oigas en la noche. Y sobre todo, no confíes en la oscuridad que parece moverse cuando no miras directo. Cerré el diario de golpe. El aire se volvió más pesado, casi espeso. La casa dejó de crujir. Silencio absoluto. Entonces, 3 golpes, fuerte, en la puerta principal. Me paralicé. No moví un músculo. Los golpes se repitieron, más violentos, más desesperados. «¿Quién está ahí?», logré preguntar con voz quebrada. Nadie respondió. Solo la respiración de alguien, allí afuera, justo detrás de la madera. Una respiración lenta, humana, muy humana. Di un paso hacia atrás, apretando el diario contra el pecho. Los golpes pararon, pero la respiración no. Seguía ahí, pegada a la puerta, esperando. El viento dejó de soplar. Los grillos callaron. El mundo entero contuvo el aliento. Y entonces, una voz, suave, quebrada, inconfundible. «Mariela». Casi me arrodillé del susto. Esa voz era la de mi hermano desaparecido, de mi hermano muerto para el pueblo. «Mariela, abre». Las lágrimas me quemaron los ojos. «Julián», susurré sin creerlo. «No puede ser». La voz volvió a llamar. «Estoy aquí». Los pelos de mis brazos se erizaron. Y entendí, con un terror helado, que no era mi hermano. No era humano, y no estaba llamándome a mí. Estaba llamando a la caja. La voz detrás de la puerta seguía llamando mi nombre con un tono que se parecía a Julián, pero no lo era. Nunca lo sería. Había algo en esa entonación, en la forma en que arrastraba las sílabas, en el eco extraño que dejaba en el aire, que me helaba la sangre. No era humano. No podía serlo. Di un paso hacia atrás, sin apartar la vista de la puerta. La respiración del otro lado seguía ahí, pesada, cansada, antigua. «Mariela, abre». «Suena como él», susurré sin voz. Pero no sonaba como él. Sonaba como un recuerdo deformado, como si algo hubiese escuchado la voz de Julián durante tanto tiempo que ahora intentara imitarla.
Apreté el diario contra mis manos. La voz cambió. Se volvió más baja, más urgente. «Ábreme. No tengo mucho tiempo». Mi corazón golpeó tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. La sombra debajo de la puerta se movió, no como pies, no como manos, sino como si algo largo y delgado deslizara suavemente por la rendija. Retrocedí. «Lárgate», murmuré apenas audible. La respiración se volvió más fuerte, más cercana, hasta que... ¡Golpe! Fuerte, violento, como si un cuerpo entero hubiese chocado contra la puerta. Me llevé la mano a la boca para contener un grito. Lentamente la respiración se detuvo. El silencio regresó. Un silencio tan profundo que el aire parecía haberse retirado de la casa. La voz ya no estaba, pero el terror, sí. Me acerqué a la mesa y abrí de nuevo el diario. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba enfrentando. Pasé las páginas con manos trémulas hasta encontrar un fragmento escrito con más fuerza, casi rasgando el papel. «La voz te llamará. No importa dónde estés, no importa si cierras la puerta, no importa si corres, seguirá el sonido de la caja». Mis ojos se agrandaron. «No le respondas, no la nombres. No abras ninguna puerta cuando la escuches. No importa lo que diga, no importa si imita a mamá, no importa si imita a mí». Mi corazón se comprimió. No es una persona, no es un espíritu, es la tierra misma, lo que vive debajo, lo que alimenta las noches sin luna, lo que toma la voz de los que ya no están. Me abracé a mí misma, como si eso fuese suficiente para protegerme. Seguía leyendo. «No quiere ti. Quiere la caja, quiere lo que está dentro de la bolsa. Eso es lo único que la mantiene lejos, lo único que no puede tocar. La bolsa pequeña, la que había encontrado debajo del cuaderno, la que hacía un sonido metálico. La tomé de la mesa. Pesaba poco, pero al sacudirla algo adentro tintineaba, como pequeñas piezas de metal. La desaté con cautela. Dentro había 3 objetos. Un anillo antiguo, negro como ceniza, con la misma espiral grabada. Una llave diminuta oxidada pero firme. Un fragmento de metal curvado como parte de algo mayor. Los coloqué sobre la mesa. El aire se volvió frío. La lámpara parpadeó. Y entonces escuché un sonido suave detrás de mí. No la voz, no pasos. Otro sonido. Un susurro bajo la tierra, como si algo raspara desde el piso de adobe. Me agaché lentamente. Apenas puse la mano en el suelo. Sentí un vibrar leve, casi imperceptible, como un latido débil. Retrocedí aterrada. La tierra estaba respirando. Volví al diario. Si sentiste las vibraciones, significa que ya despertó. Y si despertó, significa que sabe que tienes las piezas. Las 3. Por eso llamó. Por eso te buscó. Mi garganta se cerró. La llave abre una puerta que nunca debió construirse. El anillo pertenece a aquel que intentó sellarla. Y el fragmento es lo que quedaba de la única cosa que pudo enfrentarlo. Levanté el anillo. Era frío, demasiado frío. Al tocarlo escuché algo, sentí una voz débil, lejana, como si viniera desde muy profundo en la tierra. No decía palabras. Era solo un murmullo, un lamento, un sonido de algo que llevaba años esperando ser liberado. De repente, la puerta principal volvió a golpear. 1, 2, 3 veces. Pero esta vez no era la misma voz. Era más grave, más pesada, más humana. «Mariela, ábreme». Mi corazón casi se detuvo. Esa voz sí la reconocí. La conocía desde niña. La había escuchado llorar cuando nuestro padre murió. La había visto gritar en discusiones. La había oído reír en las fiestas del pueblo. Era la voz de mi tío Rubén. Pero mi tío Rubén había muerto hacía 3 años. «Mariela, soy yo. Abre». Las lágrimas llenaron mis ojos. Me acerqué un paso a la puerta. Otro. «Tío, ¿eres tú?» La respiración del otro lado se volvió más intensa. «Ábreme, sobrina. Tengo que decirte lo que pasó con Julián». Una parte de mí quería creer, quería abrir, quería correr hacia esa voz familiar. Pero entonces miré la caja, y el anillo, y el diario de mi hermano.
y entendí algo que me cortó la respiración. Eso que estaba afuera no quería entrar para hablar, quería entrar para llevarse lo que yo tenía. Apreté el diario en mis manos y susurré, apenas audible: «No eres él». El golpe que vino después casi arrancó la puerta de sus bisagras. El golpe contra la puerta fue tan brutal que la lámpara se apagó por un instante, sumiendo la casa en una oscuridad densa como tinta. Mis manos temblaban, pero apreté el diario contra el pecho como si fuera un escudo. El aire se volvió frío, tan frío que el aliento se volvió visible frente a mi boca. «Mariela». La voz volvió a llamarme, más ronca, más insistente. «Abre, estoy cansado, no puedo esperar más». Esa voz, esa imitación perfecta de mi tío muerto, hacía vibrar los huesos de la puerta, pero ya no me engañaba. Respiré hondo, di un paso atrás, luego otro. La casa entera empezó a crujir, como si algo se moviera por debajo del suelo. Las vibraciones crecían. El piso temblaba bajo mis pies. Miré la mesa. Los 3 objetos esperaban ahí, alineados como piezas de un rompecabezas antiguo. El anillo negro, la llave oxidada, el fragmento metálico, y entonces lo entendí. No eran recuerdos, no eran objetos sentimentales, eran herramientas. Herramientas que mi hermano había reunido para enfrentar esto. Me arrodillé, abrí el diario por la última página escrita y busqué alguna instrucción. Las manos me sudaban tanto que el papel casi se resbalaba. Y entonces la encontré. Si llegaste a este punto, significa que él va a buscarte. Cuando la voz cambie de forma, ya no podrás esconderte. Solo hay una salida. Tienes que abrir lo que yo no pude. Abrí los ojos incrédula. Sigue las marcas debajo de la casa. Hay un camino, una entrada, y al final, la verdad que me costó la vida. El corazón me golpeó fuerte. La respiración de Rubén detrás de la puerta se volvió más pesada, más ansiosa, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. «Mariela, abre, te lo suplico». No era súplica humana, era imitación, un eco deformado. Tomé la linterna, la encendí. La luz temblorosa iluminó el suelo. La tierra estaba agrietándose, justo debajo de mí. Retrocedí de un salto cuando una línea delgada se abrió en la superficie del adobe, dejando escapar un soplo de aire húmedo, oscuro, antiguo. Olía a metal viejo, a tierra mojada, a algo que había sido guardado durante demasiado tiempo. Me incliné y toqué el borde de la grieta. Había madera, una tapa, una compuerta enterrada. El diario tenía razón. Empujé la tierra con ambas manos, limpiando el contorno hasta que pude ver la forma completa. Era una puerta cuadrada, reforzada con hierro, con un pequeño agujero circular en el centro, una cerradura. Saqué la llave oxidada, se ajustaba perfectamente. Antes de girarla cerré los ojos un instante y susurré: «Julián, si estás aquí, guíame». «Gire la llave». Un sonido sordo llenó la casa. La respiración detrás de la puerta principal se detuvo bruscamente. La sombra bajo la madera retrocedió. Por primera vez, aquello que me llamaba tenía miedo. Levanté la compuerta. Un aire helado salió del agujero, apagando la lámpara por un segundo. La linterna parpadeó, pero no dejé que mis manos cedieran. Debajo había una escalera de madera que descendía hacia la oscuridad absoluta. Un túnel, antiguo, humano en su estructura, pero no en su esencia. Tomé la linterna y bajé. Cada escalón crujía como si protestara por despertar después de tantos años. Cuando mis pies tocaron el suelo, me encontré en un pasillo estrecho excavado en la tierra, sostenido por vigas viejas. Las paredes estaban cubiertas de marcas, la misma espiral, una y otra vez, tallada, dibujada, raspada. Seguí avanzando. El aire se volvió más grueso, más pesado, más frío. Escuché algo, un susurro lejano, trémulo. No era mi nombre esta vez, era un lamento. Me acerqué más, guiada por la luz, y al final del túnel lo vi. Una pequeña sala subterránea. En el centro, un círculo hecho de piedras antiguas. Dentro del círculo, una manta.
y sobre la manta una bolsa igual a la que yo había encontrado, pero vacía, abierta. A su lado, el diario de Julián, un segundo diario, un cuaderno más grande. Corrí hacia él y lo abrí con desesperación. La primera frase me golpeó como un puñetazo al pecho. Mariela, si estás leyendo esto, entonces no pude salir. Las lágrimas comenzaron a caer sin que yo pudiera controlarlas. La voz tomó mi forma, tomó mi risa, tomó mi infancia. No te fíes, no le creas nada, no eres tú lo que quiere, es lo que protejo. Mi respiración se quebró. La fortuna enterrada no es oro, no es dinero, es conocimiento. Un secreto tan antiguo que hubo hombres que mataron para enterrarlo y otros que murieron por desenterrarlo. El túnel vibró, la tierra tembló. La voz volvió a escucharse en la entrada del túnel, lejana, retorcida. Mariela. Era la misma voz falsa, pero ahora deformada, impaciente, desesperada. Volví al diario. No abras el círculo, no toques lo que hay en el centro, no permitas que la voz llegue hasta aquí. Mi linterna iluminó el interior del círculo. Había un objeto metálico enterrado bajo la manta, un contorno, una tapa, una compuerta más pequeña. El fragmento metálico que yo tenía encajaba allí. El corazón casi me detuvo. Era esa pieza, ese pedazo faltante. Por eso la voz quería la caja, por eso había usado la voz de mi hermano, de mi tío, de quien fuera necesario. Quería completar lo que estaba sellado. Di un paso atrás. El túnel entero vibró como si algo enorme se arrastrara por las paredes. La voz volvió a llamar. «Ábreme, dame lo que es mío». No, no era suyo. Era de Julián. Era mío ahora. Me agaché, coloqué el diario dentro del círculo, sobre la manta, junto al metal enterrado. Luego tomé el anillo y lo dejé caer encima. La tierra tembló violentamente. La voz gritó. No un grito humano, un rugido profundo, agónico, frustrado. Retrocedí corriendo hacia la escalera mientras el túnel comenzaba a derrumbarse. La tierra caía a mi alrededor. Las vigas crujían. El aire se llenó de polvo. Llegué a la compuerta, la cerré de golpe, e inmediatamente algo golpeó desde abajo con una fuerza brutal, pero ya no podía subir. La cerradura se selló. La vibración desapareció, la casa quedó en silencio. Me dejé caer en el suelo cubierta de polvo, temblando, llorando, respirando como si acabara de huir de la muerte misma. El diario de mi hermano estaba a salvo, la caja también, y lo que vivía bajo nuestras tierras volvió a dormir. No sé por cuánto tiempo, no sé qué era, no sé si volverá. Solo sé que Julián dio su vida para mantener aquello sellado. Y ahora esa responsabilidad es mía.